Era mi cumpleaños número 34. Una mañana tranquila envuelta en el aroma de café recién hecho y pan tostado. Mi esposo Carlos había salido temprano para el trabajo, y yo me había tomado el día libre para disfrutar de algo de soledad, quizás hornear algo o darme un largo baño. Alrededor de las 10 de la mañana, un mensajero llamó a la puerta. Llevaba una caja cuadrada envuelta en papel dorado pálido con una cinta de satén blanca. La etiqueta decía que era de mis padres, que vivían en Andalucía, a varios cientos de kilómetros de nuestro piso en Madrid. Sonreí con cierta nostalgia. No habíamos hablado en casi 8 meses, y el gesto me sorprendió. Nuestra última conversación había terminado en amargura, con palabras hirientes que todavía resonaban en mi mente cada vez que pensaba en ellos. Mi padre, un hombre orgulloso y tradicional, nunca había aceptado completamente mi decisión de casarme con Carlos, un profesor universitario sin grandes ambiciones económicas. ¿Qué futuro te espera con él, Elena?, me había preguntado en aquella cena de Navidad que terminó con platos rotos y lágrimas. Coloqué la caja sobre la mesa de la cocina y la miré fijamente durante unos minutos. La caligrafía en la tarjeta era definitivamente la de mi madre, elegante, inclinada, para nuestra hija, con amor. Me hizo sentir un nudo en el pecho, nostalgia mezclada con arrepentimiento. El regalo se sentía como una pequeña rama de olivo, y me sentí extrañamente esperanzada. Justo cuando alcancé la cinta para desatarla, escuché las llaves de Carlos en la puerta. Entró en la habitación, miró la caja y se quedó paralizado. Su expresión cambió instantáneamente. La calma habitual en su rostro se transformó en algo agudo y ansioso. Sin siquiera quitarse el abrigo, dijo en voz baja: «No abras eso». Mi mano se detuvo en el aire, todavía flotando sobre la cinta. Me volví hacia él, confundida, esperando algún tipo de explicación. No se acercó más. En cambio, se inclinó ligeramente y señaló un pequeño detalle en el costado de la caja. Seguí su dedo con la mirada, mi corazón ya latiendo más rápido. «¿Qué pasa?», pregunté, tratando de mantener la calma aunque ya sentía un cosquilleo de inquietud en la nuca. «Mira con atención», insistió Carlos, acercándose finalmente pero manteniéndose a cierta distancia de la mesa, como si temiera que la caja pudiera morderle. Lo que vi me hizo retroceder instintivamente. Allí, justo debajo del papel de regalo, había una leve mancha rojiza, apenas visible a menos que miraras de cerca, y justo debajo de la caja comenzaba a formarse un pequeño charco. No era agua, era más espeso, más oscuro. Mis dedos, ya temblorosos, se alejaron de la cinta como si me hubiera quemado. «Eso no está bien», dijo Carlos, más para sí mismo que para mí. Me alejé lentamente, mirando la caja como si pudiera moverse. De repente, la habitación se sentía más fría, el aire más pesado. No sabía qué había dentro, pero algo me decía que no quería descubrirlo. ¿Por qué mis padres enviarían algo así?, murmuré, pero incluso mientras lo decía, una parte de mí sabía que quizás no había sido ellos. La amargura en nuestra despedida había sido profunda, pero nunca habían sido crueles. Confundidos, tercos y demasiado tradicionales, sí, pero no crueles. «No creo que hayan sido tus padres», respondió Carlos, confirmando mis sospechas. «La dirección del remitente es de aquí, de Madrid. Tus padres viven en Sevilla». Tenía razón. No me había fijado en ese detalle. Mis manos comenzaron a temblar más visiblemente. Si no eran mis padres, ¿quién había enviado esto? ¿Y por qué querían hacerme creer que venía de ellos? «Deberíamos llamar a la policía», dijo Carlos, sacando su teléfono del bolsillo. Asentí, incapaz de apartar los ojos de la mancha que crecía lentamente. Mientras Carlos hablaba con la operadora del 112, me senté en una silla alejada de la mesa, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Era mi cumpleaños, un día que ya había sido agridulce por la ausencia de mi familia, y ahora esto. Una caja que goteaba algo sospechosamente parecido a sangre, enviada por alguien que pretendía ser mis padres. «Vienen en camino», dijo Carlos después de colgar. Se sentó a mi lado y tomó mis manos entre las suyas. «¿Tienes alguna idea de quién podría hacer algo así?», negué con la cabeza. «Nadie que se me ocurra. No tengo enemigos, al menos no que yo sepa. ¿Y en el trabajo? ¿Algún cliente descontento? ¿Algún compañero con rencor?».
Trabajaba como abogada en un pequeño bufete especializado en derecho familiar. Había tenido casos difíciles, divorcios amargos, peleas por la custodia de los hijos, pero nada que justificara algo así. No creo, respondí. Además, ¿cómo sabrían que hoy es mi cumpleaños? Carlos se encogió de hombros. Las redes sociales, supongo. No es difícil averiguar esas cosas hoy en día. Me estremecí. La idea de que alguien me vigilara lo suficiente como para conocer mi fecha de nacimiento, mi dirección y la relación tensa con mis padres me hizo sentir violada, expuesta. El timbre sonó, haciéndonos saltar a ambos. Carlos se levantó para abrir la puerta mientras yo permanecía sentada, mi mirada regresando inevitablemente a la caja sobre la mesa. A pesar del miedo, una parte de mí seguía preguntándose qué había dentro. ¿Qué tipo de mensaje había querido enviarme el remitente anónimo? 2 agentes de la Policía Nacional entraron en nuestro apartamento. Uno de ellos, una mujer de unos 40 años con el pelo recogido en un moño apretado, se presentó como la inspectora Ramírez. Su compañero, más joven y con aspecto nervioso, era el agente Mendoza. Carlos les explicó la situación mientras yo seguía sentada, observando cómo la inspectora se acercaba cautelosamente a la mesa. «No la hemos tocado desde que notamos la mancha», dijo Carlos. «Y la caja llegó hace menos de 1 hora». La inspectora Ramírez asintió, sacando su teléfono para tomar fotografías de la caja y del charco que ahora era claramente visible debajo. «¿Dicen que supuestamente viene de sus padres?», preguntó, dirigiéndose a mí. «Eso dice la etiqueta», respondí. «Pero el remitente es de Madrid, no de Sevilla, donde viven ellos». «¿Y hace cuánto que no habla con ellos?». 8 meses, dije, sintiendo una punzada de culpa. Tuvimos una discusión y... bueno, las cosas no terminaron bien. La inspectora asintió sin juzgar. ¿Tiene alguna idea de quién podría enviarle algo así? Negué con la cabeza, repitiendo lo que le había dicho a Carlos. No tenía enemigos, al menos ninguno que yo conociera. La inspectora Ramírez llamó a un equipo especializado. Mientras esperábamos, Carlos preparó café para todos, sus manos ligeramente temblorosas al servir las tazas. El agente Mendoza rechazó educadamente, explicando que estaba en servicio, pero la inspectora aceptó con un gesto de agradecimiento. «¿Trabaja usted en algo que podría generarle enemistades?», preguntó mientras soplaba el café caliente. «Soy abogada de familia», respondí. «Divorcios, custodias, ese tipo de cosas. He tenido casos complicados, pero nunca amenazas directas. Los casos de familia pueden ser más volátiles de lo que la gente piensa», comentó ella con conocimiento de causa. «He visto disputas por herencias que terminan en situaciones realmente desagradables». Asentí, pensando en algunos de mis clientes más difíciles. Había un hombre, Javier Montero, que había jurado hacerme pagar cuando el juez falló a favor de su exesposa en la custodia de sus hijos. Pero de eso hacía ya más de 1 año, y nunca había vuelto a saber de él. «Hay un cliente que me amenazó verbalmente hace tiempo», mencioné, pero fue algo del momento, en caliente. «No creo que sea el tipo de persona que planearía algo así». La inspectora anotó el nombre en su libreta. «Lo comprobaremos de todas formas. En estos casos, es mejor ser exhaustivos». Media hora después, llegó el equipo especializado. 2 hombres con trajes protectores entraron en nuestro apartamento como si fueran a desactivar una bomba. Nos hicieron salir al pasillo mientras examinaban la caja. A través de la puerta entreabierta, podía ver cómo tomaban muestras del líquido con hisopos y los introducían en pequeños tubos de ensayo. «Parece sangre», escuché decir a uno de ellos. Carlos apretó mi mano con fuerza. Nos miramos, y vi mi propio miedo reflejado en sus ojos. ¿Quién nos enviaría sangre? ¿Qué significaba esto? Después de lo que pareció una eternidad, nos permitieron volver a entrar. La caja había sido sellada en una bolsa de pruebas transparente y el líquido limpiado del suelo. Uno de los técnicos hablaba en voz baja con la inspectora Ramírez, quien asentía con expresión grave. «Señora Vega», se dirigió a mí cuando terminaron su conversación, «la caja contiene algo orgánico que está descomponiéndose. Necesitamos llevarla al laboratorio para analizarla correctamente. ¿Hay alguien más que sepa que hoy es su cumpleaños, además de su esposo y sus padres? Mis compañeros de trabajo, algunos amigos. También está en mi perfil de Facebook», respondí, cada vez más inquieta.
¿Qué cree que hay dentro? Prefiero no especular hasta que tengamos los resultados del laboratorio, dijo profesionalmente. ¿Podría darme el número de teléfono de sus padres? Me gustaría hablar con ellos directamente. Le di el número de mi madre, sintiendo una mezcla extraña de emociones. Después de 8 meses sin hablar con ellos, la primera comunicación sería a través de la policía, por un paquete macabro que alguien había enviado en su nombre. Cuando la policía se marchó, llevándose la caja y dejándonos con la promesa de llamar tan pronto como tuvieran información, Carlos y yo nos quedamos solos en un apartamento que ya no se sentía seguro. «Deberíamos llamar a tus padres», sugirió Carlos suavemente, «antes de que la policía lo haga. Merecen escucharlo de ti primero». Sabía que tenía razón, pero mi orgullo seguía interponiéndose. Habían sido ellos quienes habían dicho esas cosas horribles sobre Carlos, sobre nuestra vida juntos. Eran ellos quienes habían cuestionado todas mis decisiones, tratándome como si todavía fuera una niña que necesitaba su aprobación. «No puedo», dije, más duramente de lo que pretendía. «No después de cómo nos trataron». Carlos suspiró, pero no insistió. Ese era uno de los aspectos que más amaba de él. Nunca me presionaba. Nunca intentaba imponer su voluntad. Era tan diferente de mi padre, quien siempre había creído saber qué era lo mejor para mí. Esa noche no dormí bien. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra parecía amenazante. Carlos se mantuvo a mi lado, despertando cada vez que yo lo hacía, asegurándome que estábamos a salvo. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó temprano. Era la inspectora Ramírez. «Buenos días, señora Vega. Tenemos los resultados preliminares del contenido de la caja. ¿Podría acercarse a la comisaría esta tarde?» Su tono profesional no revelaba nada, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿No puede decírmelo por teléfono?» Hubo una pausa. «Preferiría hablar en persona. A las 5 estaría bien». Acepté, sin saber qué más hacer. Carlos se ofreció a acompañarme, pero tenía una clase importante que no podía cancelar. Le aseguré que estaría bien, aunque no estaba tan convencida como pretendía estar. La comisaría era un edificio gris y funcional en el centro de Madrid. La recepcionista me dirigió a una pequeña sala de reuniones donde la inspectora Ramírez ya me esperaba, junto con un hombre de traje que se presentó como el comisario Fernández. «Gracias por venir, señora Vega», dijo la inspectora, indicándome que tomara asiento. «Como le mencioné, tenemos los resultados preliminares del laboratorio». Asentí, preparándome para lo peor. «Dentro de la caja había tejido animal», explicó. «Específicamente, un corazón de cordero en estado de descomposición». Me quedé sin aliento. Un corazón. Alguien me había enviado un corazón animal en mi cumpleaños, haciéndolo pasar por un regalo de mis padres. «Además», continuó, «encontramos una nota dentro, protegida por una bolsa de plástico para que no se manchara con la sangre». El comisario Fernández deslizó una fotografía a través de la mesa. Era una hoja de papel blanco con letras recortadas de periódicos y revistas, pegadas para formar un mensaje. «La sangre llama a la sangre. Pronto sabrás lo que se siente perder lo que amas». Las náuseas me invadieron. Tuve que respirar profundamente varias veces para no vomitar allí mismo. «Esto es claramente una amenaza», dijo el comisario. «Hemos intentado contactar con sus padres, pero no responden al teléfono que nos proporcionó». Sentí que el mundo se detenía. «¿Qué significa eso? ¿Cree que les ha pasado algo?» «No saltemos a conclusiones», intervino la inspectora Ramírez. «Podrían estar simplemente fuera de casa o con el teléfono apagado. Estamos enviando una patrulla a su domicilio en Sevilla para verificar que todo esté en orden». No podía creerlo. Después de meses sin hablar con ellos, ahora estaba preocupada por su seguridad. A pesar de nuestras diferencias, eran mis padres. La idea de que alguien pudiera hacerles daño por mi culpa me resultaba insoportable. «¿Tiene alguna idea de quién podría estar detrás de esto?», preguntó el comisario. «La amenaza parece muy personal. Pensé en mis casos recientes, en las personas que podrían guardarme rencor. Repasé mentalmente la lista de clientes descontentos, de partes contrarias que habían perdido juicios importantes. Había varios candidatos, pero ninguno que destacara especialmente. Hay muchas posibilidades», admití. «En mi trabajo manejo casos sensibles, y no siempre termino haciéndome amigos. Necesitaremos una lista de todos sus casos de los últimos 2 años», dijo el comisario. «Y mientras tanto, le sugiero que tome precauciones.
No abra paquetes que no espere. No comparta su ubicación en redes sociales. Esté atenta a cualquier persona o vehículo sospechoso en su entorno. Asentí, sintiendo cómo la realidad de la situación me golpeaba de lleno. Alguien me odiaba lo suficiente como para enviarme un corazón de animal en descomposición, para amenazarme con hacerme perder lo que amaba. Y ese alguien podría estar en este momento acechando a mis padres. Cuando salí de la comisaría, el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados que contrastaban cruelmente con la oscuridad que sentía en mi interior. Caminé hasta la parada de metro con pasos rápidos, mirando constantemente por encima de mi hombro. Cada rostro me parecía sospechoso, cada mirada una posible amenaza. En el vagón del metro, apretada entre desconocidos, me sentí paradójicamente expuesta y anónima al mismo tiempo. ¿Estaría aquí el remitente del paquete? ¿Me estaría observando ahora mismo, disfrutando de mi miedo? Cuando llegué a casa, Carlos ya me esperaba con la cena preparada. Al ver mi expresión, dejó los platos sobre la mesa y me abrazó sin hacer preguntas. Solo cuando me sentí segura en sus brazos, pude finalmente romper a llorar. Le conté todo: el corazón de cordero, la nota amenazante, la policía intentando contactar con mis padres sin éxito. Mientras hablaba, vi cómo su rostro pasaba de la preocupación al horror y finalmente a la determinación. «Vamos a Sevilla», dijo cuando terminé. «Ahora mismo. Tomamos el AVE nocturno y mañana por la mañana estaremos allí». «Pero tus clases», protesté débilmente. «Pueden esperar. Esto es más importante». El tren atravesaba la oscuridad de la meseta castellana mientras Carlos dormitaba a mi lado. Yo no podía cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía la imagen de aquel corazón de cordero, la nota con letras recortadas, el charco de sangre bajo la caja, y luego pensaba en mis padres, en su casa blanca con geranios en el patio, en cómo mi madre siempre dejaba la ventana de la cocina abierta por las mañanas para que entrara el aroma de los naranjos. ¿Estarían bien? ¿O había llegado ya hasta ellos la amenaza que pendía sobre mí? Miré mi teléfono por enésima vez. Ninguna llamada de la inspectora Ramírez. Había prometido avisarme en cuanto tuviera noticias de la patrulla enviada a casa de mis padres, pero el silencio se prolongaba, alimentando mis peores temores. «Deberías intentar dormir un poco», murmuró Carlos, abriendo los ojos. «Mañana necesitarás fuerzas». «No puedo», confesé. «No dejo de pensar en ellos, en lo que les podría haber pasado por mi culpa». Carlos tomó mi mano entre las suyas. «No sabemos si esto tiene algo que ver contigo o con tu trabajo. Podría ser cualquier cosa». La nota decía: «Pronto sabrás lo que se siente perder lo que amas». Respondí: «Es bastante específico, ¿no crees?» No tenía respuesta para eso. Ambos sabíamos que la amenaza era real y dirigida a mí, aunque desconocíamos el motivo. Llegamos a Sevilla con las primeras luces del amanecer. La ciudad aún dormía cuando tomamos un taxi desde Santa Justa hasta el barrio de Triana, donde mis padres vivían desde que tenía memoria. Cada calle, cada plaza que atravesábamos me traía recuerdos de infancia, momentos felices antes de que las diferencias con mi familia comenzaran a crecer como una grieta imparable. El taxista, un hombre mayor con acento cerrado, intentó entablar conversación, pero mis respuestas monosilábicas debieron hacerle entender que no estaba de humor. Nos dejó frente a la casa de mis padres con un escueto: «Que tengan buen día». La calle estaba tranquila, apenas animada por el canto de algunos pájaros y el distante rumor del río. La casa parecía normal. Las macetas de geranios en el alféizar, la persiana de la cocina a medio bajar como siempre. Ningún signo visible de que algo pudiera estar mal. «¿Ves? Todo parece en orden», dijo Carlos intentando tranquilizarme. Pero yo no estaría tranquila hasta verlos con mis propios ojos. Me acerqué a la puerta y toqué el timbre. El sonido resonó en el interior de la casa, pero nadie respondió. Volví a insistir, esta vez manteniendo el dedo en el botón durante varios segundos. Silencio. «Quizás están dormidos», sugirió Carlos, aunque su voz ya no sonaba tan confiada. Saqué las llaves de mi bolso. A pesar de nuestra discusión, nunca había devuelto la llave de la casa familiar. De alguna manera, conservarla había sido mi forma de mantener abierta una puerta que, en el fondo, nunca quise cerrar del todo. «Vamos a entrar», decidí, introduciendo la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un leve chirrido.
El interior estaba en penumbra y en silencio. «¿Mamá? ¿Papá?», llamé, avanzando por el pasillo hacia la cocina. «Soy Elena». Nadie respondió. La cocina estaba impoluta, como siempre. Una taza de café a medio terminar sobre la mesa sugería que alguien había estado allí no hacía mucho. En la nevera, sujeta con un imán, había una nota escrita con la inconfundible letra de mi madre. «Mercado. Vuelvo pronto. Hay tortilla en el frigorífico. Te quiero». «Parece que tu madre ha salido a hacer la compra», dijo Carlos, leyendo la nota por encima de mi hombro. «Y la nota debe ser para tu padre», asentí, sintiendo un ligero alivio. Si mi madre había salido al mercado, significaba que estaba bien. Pero, ¿y mi padre? «¿Papá?», volví a llamar, dirigiéndome hacia el dormitorio principal. La puerta estaba entreabierta. La empujé suavemente y miré dentro. La cama estaba hecha, sin señales de haber sido usada recientemente. Sobre la mesita de noche de mi padre descansaban sus gafas de lectura y el libro que debía estar leyendo, con un marcapáginas asomando por la mitad. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi padre nunca salía sin sus gafas. Las necesitaba para todo, incluso para reconocer caras a más de 1 metro de distancia. «Algo no está bien», murmuré. Mi padre no se iría sin sus gafas. Carlos frunció el ceño, compartiendo mi preocupación. «Vamos a revisar el resto de la casa». Recorrimos cada habitación llamando a mi padre, pero no obtuvimos respuesta. Todo parecía normal, en su sitio, excepto por la ausencia inexplicable de mi padre. «Quizás deberíamos llamar a la policía», sugirió Carlos cuando volvimos a la cocina. Estaba a punto de sacar mi teléfono cuando escuchamos el sonido de una llave en la cerradura de la puerta principal. Nos miramos, conteniendo la respiración. Pasos en el pasillo, el roce de bolsas de plástico. «¿Antonio?», llamó la voz de mi madre. «Ya estoy en casa. He comprado ese queso que tanto te...». Se detuvo en seco al vernos en la cocina. Las bolsas de la compra se le escurrieron de las manos, esparciendo naranjas y tomates por el suelo. «¿Elena?», susurró, como si viera un fantasma. «¿Qué haces aquí?». Verla allí, con su vestido floreado y su pelo canoso recogido en un moño, me produjo una oleada de emociones contradictorias. Alivio por encontrarla sana y salva, pero también ansiedad por la ausencia de mi padre y un residuo de rencor por nuestra última discusión. «Mamá», dije, acercándome a ella. «¿Dónde está papá?». Su expresión pasó de la sorpresa a la preocupación. «¿Tu padre?». Salió temprano, antes del amanecer. Dijo que iba a pescar al río con Miguel, como todos los domingos. Miguel era el mejor amigo de mi padre desde la infancia. Vivía a pocas calles de distancia y compartían la afición por la pesca desde hacía décadas. «¿Y dejó sus gafas?», pregunté, señalando hacia el dormitorio. Mi madre frunció el ceño. «No, por supuesto que no. Tiene unas gafas de repuesto que guarda en el coche para emergencias». Sentí que la tensión en mis hombros disminuía ligeramente. Había una explicación lógica después de todo. «¿Por qué preguntas por tu padre con esa urgencia?», inquirió mi madre, agachándose para recoger las naranjas dispersas. Carlos se apresuró a ayudarla. «¿Y qué hacéis aquí sin avisar después de tanto tiempo?». No sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicarle que alguien me había enviado un corazón de animal en descomposición, haciéndolo pasar por un regalo de ellos? Que temía que fueran las siguientes víctimas de quien fuera que me estaba amenazando. «Es complicado, mamá», dije finalmente. «Ha pasado algo grave». Mi madre se enderezó, sosteniendo la bolsa recompuesta. Su mirada se endureció. «¿Qué has hecho ahora, Elena?». Su tono, acusatorio y familiar, me dolió como una bofetada. Siempre asumiendo que yo era la culpable, que mis decisiones eran errores. «No he hecho nada», respondí, más bruscamente de lo que pretendía. «Alguien me ha amenazado, a mí y posiblemente a vosotros también». Le conté lo del paquete, la sangre, el corazón de cordero, la nota amenazante. Mientras hablaba, vi cómo el color abandonaba el rostro de mi madre. «Dios mío», murmuró cuando terminé, sentándose pesadamente en una silla. «¿Quién haría algo así?». «No lo sé», admití. «La policía está investigando mis casos recientes, buscando a alguien que pudiera guardarme tanto rencor». «¿Y crees que ese alguien podría venir a por nosotros?», preguntó, la preocupación por mi padre evidente en su voz.
Asentí. La nota decía que pronto sabría lo que se siente perder lo que se ama. Podría referirse a vosotros, o a Carlos, o a cualquiera que me importe. Mi madre se levantó de repente. Tengo que llamar a tu padre. Ahora mismo. Sacó su teléfono y marcó con dedos temblorosos. Esperamos en tenso silencio mientras sonaban los tonos. 1, 2, 3 veces. Finalmente, la voz de mi padre respondió al otro lado. «¿Antonio?», dijo mi madre, el alivio evidente en su voz. «¿Dónde estás?». Sí, está aquí conmigo. No pasa nada, solo quería saber si estabas bien». «De acuerdo, te esperamos para comer». Colgó y nos miró. «Está bien, está con Miguel en el río, como dijo. Volverá para la comida». Respiré profundamente, sintiendo cómo parte de la tensión acumulada se disipaba. Al menos mis padres estaban a salvo, por ahora. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó mi madre, mirándome con una mezcla de miedo y determinación. «No pienso dejar que nadie amenace a mi familia». Era la primera vez en mucho tiempo que me incluía tan claramente en su definición de familia. A pesar de las circunstancias, sentí una chispa de esperanza. «La policía me ha recomendado tomar precauciones», expliqué. «No abrir paquetes inesperados, estar atentos a personas o vehículos sospechosos, ese tipo de cosas. Deberíais quedaros aquí», decidió mi madre. «Al menos hasta que atrapen a quien sea que está haciendo esto. Estaréis más seguros con nosotros». Miré a Carlos, que asintió levemente. Sabía lo que significaba para mí estar de nuevo en esta casa, con mis padres, después de tanto tiempo y tanta amargura. No sería fácil, pero quizás era necesario. «Gracias, mamá», dije suavemente. Ella se acercó y tras un momento de duda, me abrazó. Fue un abrazo rígido al principio, cargado de todos los reproches y dolores no resueltos, pero poco a poco se fue suavizando hasta convertirse en algo cálido y reconfortante. «Lo siento», murmuró contra mi pelo. «Siento lo que pasó la última vez». No especificó qué parte lamentaba exactamente. Si las palabras hirientes sobre Carlos, los comentarios sobre mi carrera, o simplemente el distanciamiento que había seguido. Pero por ahora, era suficiente. «Yo también lo siento», respondí, y era verdad. Cuando nos separamos, vi que tenía lágrimas en los ojos. Las mías no tardaron en aparecer. Carlos se mantuvo discretamente a un lado, dándonos espacio para ese momento de reconciliación inesperada. «Bueno», dijo mi madre, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Será mejor que prepare algo de comer. Tu padre volverá hambriento como siempre». Comenzó a moverse por la cocina con la eficiencia de décadas de práctica, sacando ollas y verduras. Me ofrecía ayudarla, como en los viejos tiempos. Carlos mencionó que iría a buscar nuestras maletas, que habíamos dejado en el taxi antes de entrar. Mientras cortaba pimientos y cebollas junto a mi madre, pensé en lo extraño que era todo. Había hecho falta una amenaza de muerte para traerme de vuelta a casa, para empezar a sanar la herida familiar. La vida tenía un sentido del humor retorcido. Mi teléfono sonó. Era la inspectora Ramírez. «Señora Vega», dijo cuando respondí. «Tengo novedades sobre su caso. Hemos identificado una huella parcial en el papel de la nota. Pertenece a Javier Montero». El nombre me golpeó como un puñetazo. Javier Montero, el cliente que había jurado hacerme pagar cuando perdió la custodia de sus hijos. «¿Están seguros?», pregunté, alejándome un poco para que mi madre no escuchara toda la conversación. «Completamente. Además, hemos descubierto que trabajó en una carnicería antes de su actual empleo. Tendría acceso y conocimientos para preparar ese paquete». «¿Lo han detenido?», pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. «Estamos en ello. Hemos enviado una patrulla a su domicilio y a su lugar de trabajo. Le mantendremos informada». Cuando colgué, mi madre me miraba con preocupación. «¿Era la policía?». «¿Qué te han dicho?». «Creen saber quién envió el paquete», respondí. «Un antiguo cliente descontento. Están intentando localizarlo ahora mismo». Mi madre asintió, pero su expresión seguía siendo grave. «Hasta que lo encuentren, no quiero que ninguno de nosotros se quede solo. Estaremos más seguros juntos». Recordé la nota. «Pronto sabrás lo que se siente perder lo que amas». ¿Se refería Javier a mis padres? ¿A Carlos? ¿O a algo más que aún no había considerado? En ese momento, Carlos regresó con nuestras maletas y una expresión extraña en el rostro. «Hay un coche aparcado al otro lado de la calle»,
dijo en voz baja. Un hombre dentro, mirando hacia la casa. Cuando me ha visto, ha arrancado y se ha ido a toda prisa. Las palabras de Carlos cayeron como una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas de pánico que se expandieron por toda la cocina. Mi madre se llevó la mano al pecho, como si quisiera contener el latido acelerado de su corazón. ¿Cómo era ese hombre?, pregunté, intentando mantener la calma. No pude verlo bien, respondió Carlos. Llevaba gafas de sol y una gorra, pero era corpulento, de hombros anchos. La descripción no era muy detallada, pero bastó para que recordara a Javier Montero. Era un hombre robusto, con una presencia física intimidante que había utilizado más de una vez durante las audiencias para intentar amedrentarme. Voy a llamar a la inspectora Ramírez, decidí, marcando su número con dedos temblorosos. Mientras esperaba que respondiera, vi cómo mi madre cerraba apresuradamente todas las ventanas de la cocina y corría las cortinas. Carlos se asomó cautelosamente por una rendija, vigilando la calle. «Inspectora», dije cuando finalmente respondió. «Creo que Montero está aquí, en Sevilla. Mi marido acaba de ver a un hombre sospechoso vigilando la casa de mis padres». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Eso es imposible, señora Vega. Tenemos a Montero bajo vigilancia en Madrid desde esta mañana». Sentí un escalofrío. «¿Está segura?» «Completamente. Uno de nuestros agentes lo está siguiendo en este momento. Está en su trabajo, en una oficina en Chamberí. Si no era Montero, ¿quién era el hombre que Carlos había visto? ¿Una coincidencia? ¿O había alguien más involucrado? Vamos a enviar una patrulla a su ubicación de todos modos», añadió la inspectora. «Por precaución. ¿Puede darme la dirección exacta?» Le di la dirección de la casa de mis padres y colgué, sintiéndome más confundida que nunca. Le expliqué a Carlos y a mi madre lo que me había dicho Ramírez. Quizás solo era alguien buscando una dirección, sugirió mi madre, aunque sin mucha convicción. O un vendedor a domicilio. Ninguno de nosotros lo creía realmente, pero asentimos, buscando aferrarnos a cualquier explicación que no implicara más peligro. Continuamos preparando la comida en un silencio tenso, sobresaltándonos con cada ruido exterior. Media hora más tarde, escuchamos el inconfundible sonido del viejo Seat de mi padre aparcar frente a la casa. Los tres nos miramos, aliviados. «Ya estoy en casa», anunció mi padre al entrar, con su habitual voz fuerte y resonante. «María, no vas a creer la lubina que ha pescado Miguel, casi 1 kilo y...». Se detuvo en seco al entrar en la cocina y vernos a Carlos y a mí. Su rostro, bronceado por años de pesca bajo el sol andaluz, palideció visiblemente. «Elena», dijo finalmente, su voz ahora apenas un murmullo. El tiempo parecía haberse detenido. Mi padre, Antonio Vega, siempre había sido una presencia imponente en mi vida. Alto, de espaldas anchas, con un bigote espeso que había mantenido perfectamente recortado desde antes de que yo naciera. Sus ojos, del mismo color avellana que los míos, me miraban ahora con una mezcla de sorpresa, confusión y algo más que no supe identificar. ¿Alivio? ¿Resentimiento? «Hola, papá», respondí, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en mi garganta. Hubo otro momento de silencio incómodo. Luego, para sorpresa de todos, mi padre dejó caer la bolsa de pesca que llevaba en la mano y dio 2 pasos rápidos hacia mí, envolviéndome en un abrazo que olía a río, a tabaco y a ese aftershave que había usado toda la vida. «Mi niña», murmuró contra mi pelo. «Has vuelto». Sentí las lágrimas brotar sin poder contenerlas. No esperaba esta reacción. Después de nuestra última discusión, donde palabras hirientes habían volado como cuchillos, estaba preparada para la frialdad, para el rechazo, incluso para la ira, no para este abrazo que parecía querer recuperar 8 meses de ausencia en un solo gesto. Cuando finalmente nos separamos, mi padre se volvió hacia Carlos y tras un breve momento de duda, le tendió la mano. «Carlos», dijo simplemente. Mi marido estrechó su mano con firmeza. «Antonio». No era una reconciliación completa, pero era un comienzo. Mi madre observaba la escena con ojos húmedos, sus manos retorciendo nerviosamente el delantal. «¿Qué os trae por aquí?», preguntó mi padre, intentando sonar casual, aunque su voz seguía cargada de emoción. «¿Al fin habéis entrado en razón y habéis decidido mudaros a Sevilla?». Era su vieja broma,
Su forma de decir que Madrid nunca sería un lugar adecuado para vivir, que Sevilla era el único sitio donde se podía ser verdaderamente feliz. Antes me irritaba. Ahora me hizo sonreír. Es una historia larga, papá, respondí, y no muy agradable. Durante la comida, que mi madre sirvió con esa abundancia típica de quien teme que sus hijos no coman lo suficiente, le contamos a mi padre todo lo ocurrido. El paquete, el corazón de cordero, la nota amenazante, la investigación policial, el sospechoso bajo vigilancia en Madrid y el misterioso hombre que Carlos había visto vigilando la casa. Mi padre escuchó en silencio, su rostro endureciéndose a medida que avanzaba el relato. Cuando terminamos, golpeó la mesa con el puño, haciendo tintinear los platos. «¡Ese desgraciado!», exclamó. «¿Cómo se atreve a amenazar a mi hija? Si lo tuviera delante...» «Antonio, por favor», intervino mi madre. «La violencia no resolverá nada». «Esto no es sobre resolver, María», respondió él, su voz temblando de rabia contenida. «Es sobre proteger a nuestra familia». Nuestra familia. Las palabras resonaron en mi interior. A pesar de los meses de distanciamiento, a pesar de las diferencias y los reproches, seguíamos siendo una familia. La amenaza externa había tenido el efecto inesperado de recordarnos lo que realmente importaba. «La policía se está encargando, papá», dije suavemente. «Y estamos tomando precauciones». «No es suficiente», insistió. «No me quedaré de brazos cruzados mientras alguien amenaza a mi hija». Carlos intervino por primera vez. «Antonio, entiendo cómo te sientes. Yo tampoco quiero quedarme sin hacer nada. Pero necesitamos ser inteligentes, no impulsivos». Mi padre miró a Carlos con una nueva expresión, como si lo viera bajo una luz diferente. Asintió lentamente. «Tienes razón», admitió finalmente. «Hay que pensar con la cabeza fría». El timbre de la puerta interrumpió nuestra conversación. Todos nos tensamos instantáneamente. «¿Esperáis a alguien?», preguntó Carlos. Mis padres negaron con la cabeza. Mi padre se levantó, dirigiéndose a un cajón de la cocina de donde sacó un cuchillo grande. «Papá, no», dije, alarmada. «Podría ser la policía. La inspectora Ramírez dijo que enviaría una patrulla». «O podría ser él», respondió mi padre, sin soltar el cuchillo. Carlos se levantó. «Iré yo. Quedaros aquí». Antes de que pudiéramos protestar, ya se dirigía a la puerta. Los segundos que tardó en abrir y hablar con quien fuera que estuviera al otro lado se me hicieron eternos. Finalmente, regresó a la cocina seguido por 2 agentes de policía uniformados. «Buenas tardes», saludó uno de ellos. «Somos los agentes López y Martínez. La inspectora Ramírez nos envía para vigilar la vivienda tras su llamada». Sentí un alivio momentáneo. Al menos ahora teníamos protección oficial. «¿Han visto a alguien sospechoso en la zona?», preguntó mi padre, guardando disimuladamente el cuchillo en el cajón. «Hemos dado una vuelta por el perímetro y no hemos observado nada fuera de lo normal», respondió el agente López. «Pero mantendremos vigilancia constante durante las próximas horas». «¿Y qué pasa con el hombre que mi marido vio antes?», pregunté. «Estamos alertas», aseguró el agente Martínez. «Si regresa, lo interceptaremos». Los agentes nos dieron algunas instrucciones básicas de seguridad y luego se retiraron a su coche patrulla, aparcado estratégicamente con visibilidad hacia la casa. Cuando nos quedamos solos de nuevo, mi padre se volvió hacia mí con expresión seria. «Elena, hay algo que debo preguntarte. Este hombre, Montero, ¿qué tipo de caso llevaste exactamente?» «Un divorcio complicado», expliqué, «con custodia de menores, 2 niños pequeños de 6 y 8 años. La madre, mi cliente, presentó pruebas de maltrato psicológico. El juez falló a su favor, concediéndole la custodia completa. Montero solo obtuvo visitas supervisadas cada 2 semanas. ¿Y cómo reaccionó?», preguntó mi madre. «Mal», admití. «Muy mal». Gritó en la sala. Llamó mentirosa a su exesposa. Me acusó de manipular pruebas. Tuvieron que sacarlo los guardias. Después, me esperó en el parking y me dijo que me haría pagar, que sabría lo que se siente cuando te arrebatan lo que más quieres. Las mismas palabras que aparecían en la nota. No era una coincidencia. «¿Y crees que podría ser peligroso?», insistió mi padre. «¿Realmente peligroso? ¿No solo palabras?». Pensé en Javier Montero, en su mirada durante aquel último encuentro en el parking. Había algo frío, calculador,
que iba más allá de la rabia momentánea. Sí, respondí finalmente. Creo que podría serlo. Mi teléfono sonó de nuevo. Era otra vez la inspectora Ramírez. Respondí, poniendo el altavoz para que todos pudieran escuchar. Señora Vega, dijo sin preámbulos. Tenemos un problema. Hemos perdido a Montero. ¿Qué quiere decir con que lo han perdido?, pregunté, sintiendo cómo el miedo regresaba con más fuerza. Nuestro agente lo seguía a distancia. Montero entró en un centro comercial y utilizó las múltiples salidas para despistarlo. Llevamos 1 hora intentando localizarlo sin éxito. Miré a mi familia, viendo mi propio terror reflejado en sus rostros. ¿Cree que podría dirigirse a Sevilla?, preguntó Carlos. Es posible, admitió la inspectora. Hemos emitido una alerta y estamos monitoreando estaciones de tren y aeropuertos. Los agentes que enviamos a su ubicación tienen órdenes de no abandonar su puesto bajo ninguna circunstancia. Gracias, inspectora, dije, intentando que mi voz no temblara. Por favor, manténganos informados. Lo haré. Y señora Vega, tengan cuidado. Cuando colgué, el silencio en la cocina era espeso, casi palpable. Bueno, dijo finalmente mi padre, rompiendo la tensión. Parece que vamos a pasar un tiempo juntos, después de todo. La tarde se deslizó lentamente, pesada como el aire cálido de Sevilla en primavera. Permanecimos dentro de la casa, con las persianas bajadas y las puertas cerradas, como si el mundo exterior se hubiera convertido en territorio hostil. Mi madre, siempre activa, canalizó su ansiedad en la limpieza. Fregó platos que ya estaban limpios. Pasó el trapo por superficies inmaculadas. Reorganizó armarios que no necesitaban organización. Mi padre se instaló junto a la ventana del salón, vigilando la calle a través de una rendija en la persiana, con la terquedad de un centinela. Carlos y yo nos sentamos en el viejo sofá donde había pasado tantas tardes de mi adolescencia viendo películas, estudiando, soñando con el futuro. Se sentía extraño estar allí de nuevo, como adulta, bajo estas circunstancias. ¿En qué piensas?, me preguntó Carlos en voz baja, tomando mi mano entre las suyas. En lo irónico que es todo esto, respondí. Llevaba meses evitando volver a esta casa, y ahora estamos aquí, atrapados, dependiendo unos de otros. Carlos sonrió levemente. La vida tiene formas extrañas de resolver los conflictos. No es exactamente la reconciliación familiar que hubiera deseado, admití. Mi padre se volvió desde su puesto de observación. ¿Sabes qué es lo más extraño, Elena? Que llevo meses enfadado contigo, pero en el momento en que he sabido que estabas en peligro, todo ese enfado ha desaparecido como si nunca hubiera existido. Sus palabras me sorprendieron. Mi padre nunca había sido un hombre dado a las reflexiones emocionales o a reconocer sus sentimientos. Lo mismo me ha pasado a mí, confesé. Cuando pensé que podíais estar en peligro por mi culpa, nada de lo que había pasado entre nosotros parecía importante. Mi madre dejó su trapo de limpieza y se acercó, sentándose en el sillón frente a nosotros. Quizás necesitábamos esto para recordar lo que realmente importa. ¿Una amenaza de muerte?, pregunté con una risa seca. Me parece un precio demasiado alto. No la amenaza, corrigió mi madre. El recordatorio de que somos familia, pase lo que pase. De que nos queremos, aunque a veces no sepamos demostrarlo. Mi padre asintió, sin apartar la mirada de la calle. Tu madre tiene razón. He sido demasiado duro contigo, Elena. Demasiado inflexible. Y yo demasiado orgullosa, admití. Podría haber intentado hablar con vosotros, explicaros mejor mis decisiones en lugar de simplemente alejarme. Carlos apretó mi mano, dándome ánimos silenciosos. No era solo por tu carrera o por dónde vivías, continuó mi padre, sorprendiéndome con su repentina sinceridad. Era por miedo a perderte, a que te alejaras tanto que nunca volvieras. Y al final, eso es exactamente lo que conseguí con mi actitud, añadió, con amargura en la voz. No me has perdido, papá, dije suavemente. Estoy aquí. Se volvió para mirarme, y vi que sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Era la primera vez que veía a mi padre al borde del llanto desde el funeral de mi abuela. Hacía más de una década. Nunca he sabido cómo decirte lo orgulloso que estoy de ti, dijo con voz ronca, de la mujer en la que te has convertido, de tu fuerza, de tu determinación.
Incluso cuando no estaba de acuerdo con tus decisiones, admiraba tu valentía para tomarlas. Las lágrimas comenzaron a resbalar por mis mejillas. No estaba preparada para esta confesión, para este lado vulnerable de mi padre que nunca había permitido mostrar. Antonio, comenzó mi madre, también visiblemente emocionada, pero el sonido de un coche deteniéndose bruscamente frente a la casa interrumpió el momento. Mi padre se tensó inmediatamente, volviendo su atención a la ventana. «Es un taxi», informó. «No veo quién baja». El timbre sonó momentos después, sobresaltándonos a todos. «Yo iré», dijo Carlos levantándose. «Debe ser la policía». «No», lo detuvo mi padre. «Los agentes tienen llaves. Se las di antes para que pudieran entrar en caso de emergencia sin alertar a nadie». Nos miramos unos a otros, paralizados por la incertidumbre y el miedo. «Señora Vega», llamó una voz femenina desde el otro lado de la puerta. «Soy Lucía Montero. Necesito hablar con usted». El apellido me golpeó como un puñetazo. Montero. La misma persona que me había amenazado estaba ahora llamando a la puerta de mis padres. Pero... ¿Lucía? ¿Quién era Lucía Montero? «Es una trampa», susurró mi padre. «Voy a llamar a los agentes». «Espera», dije, algo haciendo clic en mi mente. Montero. El apellido de soltera de la exesposa de Javier era Lucía. Quizás es ella. ¿Y si no lo es?, preguntó mi madre, el miedo evidente en su voz. «Los policías están vigilando», señaló Carlos. «Si fuera Javier Montero, ya lo habrían detenido». Tenía razón. Tomé una decisión. Voy a hablar con ella, pero no aquí. En la calle, donde los agentes puedan vernos. «Elena, no», protestó mi madre. «Es la única forma de saber qué está pasando». Insistí. Si es la exesposa de Javier, podría tener información importante. Antes de que pudieran detenerme, me dirigí a la puerta. La abrí solo lo suficiente para ver a través de la rendija, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Al otro lado había una mujer de aproximadamente mi edad, con el pelo recogido en una coleta desordenada y ojeras pronunciadas. Reconocí su rostro inmediatamente. Era Ana Lucía Montero, mi antigua cliente. «¿Ana?», pregunté sorprendida. «¿Qué haces aquí?». «Elena, gracias a Dios», respondió ella visiblemente aliviada. «La policía me dijo que podrías estar aquí. Tenemos que hablar. Es sobre Javier. Creo que va a ser algo terrible». Miré hacia la calle, donde podía ver a los dos agentes observándonos atentamente desde su coche patrulla. Si Ana estaba aquí, era porque la policía la había dejado pasar. «Espera un momento», le dije, cerrando la puerta para quitar la cadena. Cuando volví a abrirla, Ana entró rápidamente, como si temiera que alguien la estuviera siguiendo. Su nerviosismo era palpable. «¿Quién es?», preguntó mi padre, apareciendo en el pasillo con expresión desconfiada. «Es Ana Lucía Montero», expliqué. «Mi cliente del caso de custodia, la exesposa de Javier». Mi padre la evaluó con la mirada, pero finalmente asintió, indicándonos que pasáramos al salón. Carlos y mi madre nos esperaban allí, tensos y expectantes. «Ana, estos son mis padres, Antonio y María, y mi marido Carlos», presenté rápidamente. «¿Qué está pasando?». «¿Qué sabes de Javier?». Ana se sentó en el borde del sillón, retorciendo nerviosamente el asa de su bolso. «Esta mañana recibí una llamada suya. Estaba diferente, calmado, demasiado calmado. Me dijo que pronto todo estaría equilibrado, que la justicia se haría de una forma u otra». «¿Qué más?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Me preguntó si sabía dónde vivían tus padres», continuó Ana. «Por supuesto», le dije que no tenía idea. Entonces mencionó algo sobre Sevilla, sobre que siempre habías hablado de lo mucho que te gustaba volver a tu ciudad natal. Era cierto. Durante las sesiones con Ana, a veces hablábamos de cosas personales para aligerar la tensión de los procedimientos legales. Le había contado sobre mis padres, sobre Sevilla, sobre el barrio de Triana donde había crecido. Después de colgar, me quedé muy intranquila. Siguió Ana. Llamé a la policía y les conté todo. Me dijeron que ya estaban buscándolo, que había desaparecido después de estar bajo vigilancia. Me ofrecía venir a Sevilla para ayudar. Pensé que quizás, si Javier aparecía, yo podría hablar con él, calmarlo. «Es demasiado peligroso», intervino mi padre. «Ese hombre está desequilibrado».
Ana negó con la cabeza. No lo entiende. Javier no siempre fue así. Antes era un buen hombre, un buen padre. Fue después de perder su trabajo en la carnicería cuando comenzó a cambiar, a volverse controlador, obsesivo. Creo que puedo razonar con él, llegar a esa parte que todavía debe existir dentro de él. ¿La carnicería?, pregunté, recordando lo que me había dicho la inspectora Ramírez sobre su acceso a órganos animales. Sí, trabajó allí durante años. Era el negocio familiar. Lo perdieron cuando comenzó la crisis y nunca lo superó del todo. Su identidad estaba muy ligada a ese trabajo. Las piezas comenzaban a encajar. El corazón de cordero no había sido una elección aleatoria. Era un símbolo, algo conectado con su pasado, con su pérdida. Ana, dije seriamente, ¿crees que Javier sería capaz de hacer daño físico a alguien? ¿A mí o a mi familia? Ella dudó, y esa duda fue más reveladora que cualquier respuesta. No lo sé, admitió finalmente. Nunca me agredió físicamente durante nuestro matrimonio, pero su comportamiento se ha vuelto cada vez más errático desde el divorcio. Los niños tienen miedo de ir con él, incluso en las visitas supervisadas. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, cargado de preocupación. ¿Dónde están tus hijos ahora?, preguntó mi madre. Con mi hermana en Barcelona, respondió Ana. Están seguros. Mi teléfono sonó. Era la inspectora Ramírez nuevamente. Señora Vega, dijo cuando respondí. Tenemos información de que Montero compró un billete de tren a Sevilla esta mañana. El tren llegó hace una hora. Hemos aumentado la vigilancia en la zona y enviado más agentes, pero quería que lo supiera. Sentí que mi corazón se aceleraba. Está aquí, en Sevilla. Eso parece. Por favor, no salgan de la casa bajo ninguna circunstancia. Nuestros agentes tienen órdenes de mantener vigilancia constante. Cuando colgué, todos me miraban expectantes. Javier está en Sevilla, les informé. Llegó hace una hora. Ana palideció visiblemente. Lo siento tanto, murmuró. Todo esto es por mi culpa, por pedirte que llevaras mi caso. No es culpa tuya, aseguré, ni mía. La única persona responsable es Javier, por sus propias acciones. Mi padre se levantó, dirigiéndose nuevamente a la ventana. Deberíamos reforzar las entradas, dijo, entrando en modo protector. Comprobar que todas las ventanas estén bien cerradas. Carlos asintió. Te ayudaré. Y deberíamos establecer turnos para vigilar. Mientras los hombres recorrían la casa asegurando puertas y ventanas, mi madre se acercó a Ana, quien parecía al borde de las lágrimas. ¿Has comido algo hoy?, le preguntó con esa calidez maternal que nunca desaparecía, ni siquiera en momentos de crisis. Ana negó con la cabeza. No he podido. Pues eso no puede ser, declaró mi madre. Vamos a la cocina. En esta casa no se piensa con el estómago vacío. Las seguí, agradecida por la normalidad que mi madre intentaba imponer en medio del caos. Ver a Ana en la cocina de mis padres, sentada en la misma silla donde yo había pasado tantos desayunos, cenas y meriendas, creaba una extraña conexión entre mi vida profesional y personal que nunca había esperado. ¿Cuántos años tienen tus hijos?, preguntó mi madre mientras preparaba unos sándwiches. 6 y 8, respondió Ana, una leve sonrisa suavizando su rostro tenso al pensar en ellos. Martín y Lucía. Hermosos nombres, comentó mi madre. Elena siempre quiso tener hijos. Desde pequeña jugaba a ser mamá con sus muñecas. Me sorprendió ese comentario. Nunca habíamos hablado abiertamente sobre mis deseos de maternidad, especialmente desde que Carlos y yo habíamos decidido posponerlo indefinidamente para centrarnos en nuestras carreras. Mamá, comencé, incómoda. Es la verdad, insistió ella sin malicia. Y serías una madre maravillosa cuando llegue el momento. Ana me miró con curiosidad. No sabía que querías tener hijos. Es complicado, respondí vagamente. Carlos y yo hemos estado ocupados con nuestras carreras. La vida siempre está llena de ocupaciones, comentó mi madre, colocando los sándwiches en la mesa. Lo importante es no olvidar lo que realmente queremos en medio de todas esas distracciones. Antes de que pudiera responder, un fuerte golpe en la puerta principal nos sobresaltó. No era el timbre, ni unos golpes normales. Era el sonido de alguien intentando forzar la entrada. ¡Policía!, gritó una voz desde fuera. ¡Abran la puerta! Nos quedamos paralizadas un instante,
hasta que mi padre apareció en la cocina. «Algo no está bien», dijo en voz baja. «Los agentes tienen llaves. No necesitan que les abramos». Mi madre se llevó la mano a la boca para contener un grito. Ana se puso pálida. Y entonces escuchamos algo que confirmó nuestros peores temores. Un disparo, seguido del sonido de cristales rompiéndose. «¡Al sótano!», ordenó mi padre. «Ahora». Corrimos hacia la pequeña puerta situada bajo la escalera que llevaba al sótano. Un espacio que en mi infancia había sido mi refugio para jugar, leer a escondidas o escapar de los regaños de mis padres, ahora se convertía literalmente en nuestro búnker de seguridad. Mi padre cerró la puerta tras nosotros y pasó el pesado cerrojo de hierro que él mismo había instalado años atrás, cuando las inundaciones en Triana eran frecuentes y necesitaban proteger sus pertenencias más valiosas. «Hay otra salida», susurró, guiándonos a través de la penumbra. «Da al patio trasero del vecino. La instalé hace años, por si acaso». «¿Por si acaso qué?», preguntó Carlos, ayudando a mi madre a bajar los últimos escalones. «Por si acaso pasaba algo como esto», respondió mi padre con una calma sorprendente. «Siempre he sido precavido». Arriba se escuchaban pasos pesados, muebles arrastrados, el sonido inconfundible de alguien registrando la casa con violencia. «¿Dónde está?», gritaba una voz que reconocí al instante como la de Javier Montero. «Sé que está aquí. Elena Vega. Sal ahora mismo». Ana temblaba visiblemente, aferrándose a mi brazo. «Es él», susurró. «Dios mío, está completamente fuera de sí». Mi madre, quien siempre había sido la emocional de la familia, ahora mostraba una serenidad que me sorprendió. «Antonio», dijo en voz baja pero firme, «llama a la policía. Diles exactamente lo que está pasando». Mi padre sacó su teléfono, pero negó con la cabeza. «No hay cobertura aquí abajo. Tendré que acercarme a la ventana». «No», dije inmediatamente. «Es demasiado peligroso. No hay otra opción», insistió. «Vosotros id hacia la salida trasera. Yo os alcanzaré después». Carlos dio un paso adelante. «Iré yo. Soy más joven y más rápido». Mi padre pareció a punto de protestar, pero finalmente asintió. Le entregó el teléfono a Carlos y le indicó cuál era la ventana con mejor recepción. Una pequeña claraboya casi oculta tras unas viejas estanterías. «Ten cuidado», murmuré, abrazando brevemente a mi marido antes de dejarlo ir. Los gritos y ruidos continuaban en el piso superior. El sonido de cristales rompiéndose, de objetos cayendo al suelo. La voz de Javier cada vez más descontrolada, mezclando amenazas con sollozos. «Todo esto es por tu culpa», gritaba. «Me lo quitaste todo, todo». Ana sollozaba silenciosamente a mi lado. «Nunca lo había visto así», murmuró. «Ni siquiera en nuestros peores momentos». «No es tu culpa», le aseguré, apretando su mano. Mi padre nos guiaba a través del laberinto de cajas, muebles viejos y recuerdos acumulados durante décadas. El sótano era más grande de lo que recordaba, extendiéndose bajo parte del jardín trasero. «Aquí está», dijo finalmente, señalando una pequeña puerta de metal casi invisible, camuflada tras una estantería llena de herramientas. «Esto nos llevará al patio de los Jiménez. ¿Los vecinos saben de esta puerta?», preguntó mi madre. «Manuel sí», respondió mi padre, refiriéndose al vecino con quien compartía afición por la pesca. «La instalamos juntos, después de aquella inundación del 97. Justo cuando mi padre comenzaba a mover la estantería, escuchamos un grito ahogado desde la dirección donde había ido Carlos. Mi corazón se detuvo por un instante. «¡Carlos!», exclamé, dando media vuelta instintivamente. Mi padre me sujetó del brazo. «Espera», ordenó. «No sabemos qué ha pasado». Pero yo ya no escuchaba. Me solté de su agarre y corrí hacia donde había visto a Carlos por última vez, tropezando con cajas y esquivando viejos muebles en la penumbra. Lo encontré tendido en el suelo, bajo la pequeña claraboya, con una mano en la cabeza y la otra aún sujetando el teléfono. «Carlos», susurré, arrodillándome a su lado. «¿Qué ha pasado?». «Estaba llamando», murmuró, aturdido. «Me he golpeado con el borde de la estantería al agacharme. Estoy bien, solo un poco mareado». Examiné su cabeza en la escasa luz y sentí un líquido cálido en mis dedos. «Sangre». «Estás herido», dije alarmada. «No es nada», insistió.
intentando incorporarse. He conseguido hablar con la policía. Vienen en camino. La inspectora Ramírez ya estaba cerca, dirigiéndose aquí. El ruido de pasos en el piso superior se hizo más cercano. De repente, un fuerte golpe sacudió la puerta del sótano. Montero nos había encontrado. «Sé que estáis ahí abajo», gritó. «Abrid ahora mismo o tiraré la puerta». Ayudé a Carlos a levantarse y nos apresuramos a volver con los demás, que nos esperaban junto a la puerta trasera. Mi padre ya había movido la estantería y estaba manipulando una serie de cerrojos oxidados. «Rápido», urgió. «No aguantará mucho tiempo ahí arriba». Como para confirmar sus palabras, escuchamos otro violento golpe contra la puerta del sótano. La madera crujió amenazadoramente. «Ya casi está», murmuró mi padre, luchando con el último cerrojo. «Maldita sea. Está atascado por la humedad». Los golpes en la puerta superior se intensificaron. 1, 2, 3 impactos seguidos. A la cuarta embestida, escuchamos cómo la madera cedía parcialmente. «¡Vamos!», gritó mi madre, habitualmente tan comedida. «Antonio, por Dios». Mi padre aplicó toda su fuerza al cerrojo y finalmente cedió con un chirrido metálico. La pequeña puerta se abrió hacia afuera, revelando un túnel corto que desembocaba en lo que parecía ser el trastero del jardín vecino. «Vosotros primero», ordenó mi padre. Mi madre fue la primera en agacharse y atravesar la apertura, seguida por Ana. Carlos me instó a ir después, pero negué con la cabeza. «Tú estás herido», insistí. «Ve ahora». A regañadientes, Carlos se deslizó por el túnel. Yo estaba a punto de seguirlo cuando escuchamos el estruendo final de la puerta del sótano al ser derribada. «¡Rápido!», urgió mi padre, empujándome hacia la apertura. Me agaché y comencé a arrastrarme por el estrecho pasaje. El túnel era corto pero angosto, apenas lo suficiente para que una persona adulta pudiera pasar. Sentí la tierra húmeda bajo mis manos, el olor a moho y antigüedad. Cuando emergí al otro lado, manos familiares me ayudaron a ponerme en pie. Carlos, mi madre y Ana me esperaban en lo que efectivamente era un pequeño cobertizo de jardín, lleno de herramientas y trastos viejos. «¿Y papá?», pregunté inmediatamente, girándome hacia la apertura, pero la pequeña puerta se cerró de golpe desde el otro lado. «¡Papá!», grité, lanzándome hacia ella. «¡Papá, no!». Intenté abrirla, pero estaba firmemente cerrada desde el interior. Mi padre se había quedado atrás, sacrificándose para darnos tiempo de escapar. «Antonio», sollozó mi madre, comprendiendo lo que había sucedido. «No, no, no». En ese momento, se escucharon sirenas en la distancia, acercándose rápidamente. La policía estaba llegando, tal como había dicho Carlos. Pero, ¿sería demasiado tarde? «Tenemos que salir», dijo Carlos, tomando el control de la situación a pesar de su herida. «Ahora. Hay que avisar a la policía sobre dónde está el sótano, dónde está Antonio». Salimos del cobertizo hacia el jardín trasero de los vecinos. La casa parecía vacía, sin luces ni signos de actividad. Probablemente estaban fuera, lo cual era una bendición dadas las circunstancias. Rodeamos la casa hasta llegar a la calle principal, justo cuando varios coches de policía frenaban bruscamente frente a la casa de mis padres. Agentes armados descendieron rápidamente, tomando posiciones. «¡Ahí!», grité, corriendo hacia ellos. «Mi padre está en el sótano con él». «¡Tiene que ayudarlo!». La inspectora Ramírez emergió de uno de los vehículos, reconociéndome al instante. «Señora Vega», dijo acercándose. «¿Están todos bien? ¿Dónde está el sospechoso?» «En el sótano, con mi padre», respondí atropelladamente. Nosotros escapamos por un túnel que conecta con la casa vecina, pero mi padre se quedó atrás para cerrar la puerta. La inspectora asintió brevemente y comenzó a dar órdenes a sus agentes. Varios de ellos se dirigieron hacia la casa, armas en mano, mientras otros establecían un perímetro de seguridad. «Necesitamos asistencia médica», añadió Carlos, señalando su cabeza ensangrentada. Uno de los agentes llamó inmediatamente a una ambulancia, mientras otro nos condujo a un lugar seguro, detrás de los vehículos policiales. Los minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Mi madre rezaba en silencio, lágrimas corriendo por sus mejillas. Ana estaba pálida, en shock. Carlos mantenía un brazo protector alrededor de mis hombros, a pesar de su propio dolor. Escuchamos voces por las radios de los agentes.
fragmentos de comunicación que no lográbamos entender completamente. Sospechoso localizado. Rehén. Proceder con extrema precaución. Entonces, un disparo rompió el silencio. Un solo disparo, seco, definitivo. Mi madre se derrumbó contra mí, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. Yo me quedé paralizada, incapaz de respirar, de pensar, de sentir. Pasaron segundos, quizás minutos, hasta que vimos movimiento en la entrada de la casa. Agentes saliendo, algunos corriendo hacia los vehículos, otros hablando por sus radios. Y entonces lo vi. Mi padre, caminando por su propio pie, escoltado por 2 agentes, vivo, ileso. ¡Antonio!, gritó mi madre, corriendo hacia él sin que nadie pudiera detenerla. Los agentes intentaron interponerse, pero la inspectora Ramírez les hizo un gesto para que la dejaran pasar. Mi madre se lanzó a los brazos de mi padre, quien la recibió con igual intensidad. Carlos y yo lo seguimos, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. «Papá», fue todo lo que pude decir cuando lo alcancé. Él extendió un brazo, incluyéndome en el abrazo. «Estoy bien», aseguró. «Estoy bien». «¿Qué ha pasado?», preguntó Carlos, mirando hacia la casa donde otros agentes salían escoltando a alguien. «Javier Montero, esposado, cabizbajo. Se rindió», explicó mi padre, sorprendiéndonos a todos. «Cuando vio que habíais escapado, simplemente se derrumbó. Tiró el arma y se sentó en el suelo, llorando como un niño. Miré hacia Montero, quien ahora era introducido en un coche policial. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Lo que vi no fue odio ni rabia, sino algo más profundo y perturbador. Una tristeza inmensa, un vacío desolador. Ana se acercó lentamente. «¿Puedo hablar con él?», preguntó a la inspectora. «Solo un momento, por favor». Ramírez dudó, pero finalmente asintió. Un agente acompañó a Ana hasta el vehículo donde estaba Montero. Los vimos hablar brevemente a través de la ventanilla abierta. Ella hablaba, él escuchaba. No podíamos oír lo que decían, pero vi cómo los hombros de Javier se sacudían en lo que parecían ser sollozos. El disparo, recordé de repente. Escuchamos un disparo. Fue al aire, explicó la inspectora Ramírez, que se había acercado a nosotros. Procedimiento estándar para desarmar a un sospechoso que no colabora. Pero no fue necesario más que eso. Su padre hizo un trabajo extraordinario manteniendo la calma y hablando con él hasta que llegamos. Miré a mi padre con asombro. «¿Hablaste con él?». Mi padre asintió, una expresión indescifrable en su rostro. Le hablé como hablaría a cualquier hombre que ha perdido su camino. Le hablé de familia, de segundas oportunidades, de errores y de redención. «¿Y funcionó?», preguntó Carlos incrédulo. «No lo sé», admitió mi padre. Pero cuando le dije que entendía su dolor, que yo también había estado a punto de perder a mi hija por mi propio orgullo y terquedad, algo cambió en él, como si de repente viera con claridad lo que estaba haciendo. La ambulancia llegó finalmente. Los paramédicos atendieron a Carlos, limpiando y vendando su herida, que afortunadamente resultó ser superficial. Insistieron en que fuéramos todos al hospital para un chequeo completo, especialmente por el shock sufrido. Mientras nos preparábamos para subir a la ambulancia, Ana se acercó a nosotros. Había terminado de hablar con Javier. «Gracias», me dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Por todo, por ayudarme en el juicio, por tu valentía hoy. Javier irá a la cárcel, lo sabe, pero al menos ha entendido que lo que hizo estuvo mal. Me ha pedido que les transmita sus disculpas, aunque sabe que no son suficientes». «¿Qué pasará ahora?», pregunté. «No lo sé», admitió Ana. «Para él, un largo proceso judicial. Para mis hijos y para mí, un nuevo comienzo, espero. Lejos de aquí, quizás». Asentí, comprendiendo su necesidad de distanciarse de todo esto. «Si necesitas algo, lo que sea», comencé. «Lo sé», me interrumpió con una leve sonrisa. «Y gracias por eso». Mientras la ambulancia nos llevaba al hospital, miré por la ventanilla trasera la casa de mis padres. La casa donde había crecido, donde había reído, llorado, soñado. La casa que hoy había sido escenario de miedo y violencia, pero también de valentía y reconciliación. Mi madre sostenía la mano de mi padre, sus dedos entrelazados como no los había visto en años. Carlos descansaba su cabeza en mi hombro,
su respiración tranquila contra mi cuello. «Te quiero», murmuró, solo para mí. «Yo también te quiero», respondí, besando suavemente su frente vendada. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo un simple paquete en mi cumpleaños había desencadenado esta cascada de eventos, en cómo el odio y el rencor de un hombre habían estado a punto de destruir varias vidas, pero también en cómo, de alguna manera retorcida, ese mismo odio había sido el catalizador para sanar heridas familiares que llevaban demasiado tiempo abiertas. «¿En qué piensas?», preguntó mi madre, observándome desde el otro lado de la ambulancia. «En lo extraño que es todo», respondí, «en cómo a veces necesitamos enfrentarnos a lo peor para recordar lo que realmente importa». Ella asintió, comprensiva. «La familia», dijo simplemente. «La familia», confirmé, apretando la mano de Carlos mientras miraba a mis padres. Fuera, Sevilla comenzaba a iluminarse con las luces del atardecer, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Mi ciudad, mi hogar, el lugar del que había huido y al que ahora, de alguna manera, había regresado. No sabía qué nos deparaba el futuro, si volveríamos a Madrid o nos quedaríamos un tiempo en Sevilla, si las heridas familiares, ahora en proceso de curación, cicatrizarían completamente o dejarían marcas permanentes, si las palabras que nos habíamos dicho hoy, en medio del miedo y la adrenalina, se mantendrían cuando volviera la normalidad. Pero por ahora, en este momento, mientras la ambulancia avanzaba por las calles familiares hacia el hospital, sentí algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Paz. Una paz frágil, nacida del caos, pero paz al fin y al cabo. Y por ahora, eso era suficiente.